los niños salían adelante y no había tanto como hay ahora. O sea, haciendo una búsqueda en Google acerca de los artículos que hay para educar a un hijo, mirad, había... Bueno, este va a ser un artículo no va a aparecer la diapositiva ahí, pero hay 212 millones de entradas que tienen que ver sobre la educación de los hijos. O sea, no tenemos tiempo para poder leer todos esos artículos que hablan sobre cómo educar a un hijo. Pero es que cuando vas a sí, vamos a ver a la diapositiva, esto va a ser la serie que vamos a iniciar la semana que viene, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver la diapositiva de cuando hacemos una búsqueda en Internet acerca de los libros que tratan sobre la educación de los hijos, pues encontramos que hay 75 millones de libros. Yo no sé si eso, me parece una barbaridad. No sé si eso es real, pero lo dice Google. Ahí está, ¿no? Hay libros, bueno, 75 millones de entradas que ya lo habéis visto, ¿no? Yo digo, va a haber un libro que va a llamar la atención de todos los que hay ahí, ¿no? 75 millones de entradas sobre material para educar a un hijo. Así que dice uno, madre mía, qué tremenda responsabilidad. Y como no vamos a poder leer todos esos artículos, ni vamos tampoco a poder leer todos esos libros, yo quiero sugeriros un ejercicio muy sencillo, muy simple, muy sensato. Reflexionar sobre la propia educación de Jesús, del niño Jesús. Era un niño que tenía unos padres y los padres educaron a ese niño. Vamos a ver cómo lo hicieron, ¿de acuerdo? Y es un ejemplo que viene de la historia bíblica, de la realidad de la infancia de Jesús. Vamos a ver la manera en que José y María educaron a Jesús desde que nació, ¿de acuerdo?, hasta que probablemente ya era adulto, y vamos a ver los resultados que obtuvieron al educar a Jesús de la manera en que lo hicieron, ¿de acuerdo? Vamos a pasar ya a la diapositiva siguiente, que es la de la presentación, y porque no vamos a sugerir ir a esos libros, sino vamos a sugerir reflexionar un poco acerca de cómo Jesús fue educado por parte de sus padres, que puede serviros a vosotros, Emanuel y Richeli, para cómo afrontar pues, la educación de vuestras hijas, ¿de acuerdo? De Estrella y de vuestras hijas. Así que, y esto nos va a dar una visión cristiana de cómo un cristiano debe educar a sus hijos, de cómo una persona que cree en Dios, ¿de acuerdo?, que tiene una fe, pues puede aprender y debe educar y enseñar a sus hijos. Vamos al texto de Lucas capítulo 2, versículo 21 al 24, y después al 39 al 52 dice lo siguiente. Trata de la educación de Jesús. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Algo que nosotros estamos haciendo en esta mañana, hacer como hicieron con Jesús. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Vamos a pasar ahora al versículo 39, donde dice lo siguiente. Después de haber cumplido con todo lo prescrito por la ley y en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y en el versículo 40 dice Lucas, el que escribe este evangelio, que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Es como una manera de resumir el crecimiento de un niño, en este caso el crecimiento del propio Jesús. Dice aquí el autor que crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia, y la gracia de Dios era con él. Versículo 41, saltamos al versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Recuerda? Sus padres de la ciudad en la que estaban, en Nazaret en este caso, pues subían a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Y cuando tuvo, versículo 42, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre.
Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, con 12 años. Todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su padre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Versículo 52, es otro resumen que hace aquí el autor del Evangelio, ya cuando Jesús tiene 12 años, y dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El crecimiento, la educación de un niño, del niño Jesús, y cómo sus padres le educaron. Desde que nació hasta que sabemos aquí que tuvo 12 años. Después se sabe poco, pero dice Lucas que de ahí en adelante que seguía creciendo en estatura, tenía 12 años, tenía que crecer un poco más, ¿no? Y en conocimiento y en sabiduría de Dios. Si lo notáis, este pasaje que hemos leído está dividido en 3 partes y comprende la vida de Jesús desde que tiene 8 días. Fijaros, podemos saber qué hacía Jesús ya con 8 días, lo que hacían sus padres con él cuando tiene 8 días. ¿De acuerdo? Así que esa es la primera parte, cuando Jesús tiene 8 días. Y ahí vemos después la infancia y la preadolescencia, los 12 años. Desde los 8 días hasta los 12 años de Jesús tenemos información acerca de su educación, de su crecimiento. 12 años era la edad para los judíos en los que un niño era responsable de obedecer a Dios y de cumplir la ley. 12 no, era 13. Los años que ya se consideraba que ese niño ya es responsable de actuar, ¿de acuerdo?, coherentemente y hacer lo que debe hacer, no amparándose en que sus padres tienen que llevarle a la iglesia, él tiene que ir a la iglesia por sí mismo, porque ya tiene edad, ¿me entendéis?, para tomar esas decisiones y ser responsable ante la ley. Pero un detalle que ya avanzo, Jesús no esperó hasta los 13, que era la edad necesaria, sino un año antes ya estaba cumpliendo con ese requerimiento, ¿de acuerdo? Así que vemos esa división en cuanto a la vida de Jesús, su educación, en 3 momentos de su vida. Lo vemos aquí, en el versículo 21 al 24, cuando tenía 8 días. Lo vemos en el versículo 41, que es un versículo que está ahí en medio. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Esto es después de haber hecho lo que hemos leído en el versículo 21 al 24. Y finalmente, en la tercera parte, cuando tuvo 12 años, en el versículo 42 al 52, que es la historia esa en la cual se pierde, entre comillas. ¿Habéis perdido alguna vez a un hijo? Que iba con vosotros, se escapó un poco, eso es angustioso. O sea, ¿dónde está el niño? No, tú no estabas con él, no, yo no, madre mía. Bueno, pues eso pasó con Jesús, que tiene 12 años y se pierde, pero no está perdido, está muy centrado, está en un lugar concreto, pero ahí vemos lo que está haciendo con 12 años ya, ¿de acuerdo? Con 12 años. Así que la primera etapa, desde los 8 días en adelante, Lucas nos dice, esto es la primera etapa, con 8 días, dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Esta es, podríamos decir, la infancia de Jesús. La segunda etapa, desde los 12 años en adelante, Lucas también resume todo ese tiempo, desde los 8 hasta los 12, dice que estaba sujeto a sus padres, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Por lo tanto, aquí tenemos la clave sobre cómo debemos los cristianos educar, y vosotros educar a Estrella, a nuestros hijos, desde la infancia, desde que nacen, hasta la edad adulta, ¿de acuerdo? Tal como fue educado Jesús por parte de sus padres.
Hay personas que dicen, bueno, ¿cuál es el momento en el que yo tengo que educar a mi hijo? ¿Con qué edad tengo que empezar? Y los expertos dicen desde antes de que nazca. O sea, no tienes que esperar a que tenga 14 años. Desde que nace, debes de empezar ya como hicieron los padres de Jesús con Jesús. Desde que nació, antes de que naciese, ya estaban en el proceso, ¿de acuerdo? Así que cuanto antes mejor. No lo dejes cuando tenga 15, 16, 17 años. No lo dejes cuando tenga 20. Bueno, yo lo voy a dejar que viva su vida cuando tenga 20 años, que ya sea adulto, que ya él tome sus decisiones. No, no es lo que hicieron José y María con Jesús, ¿de acuerdo? Entonces, ese modelo es el que nosotros deberíamos seguir. Y vemos en primer lugar cómo ese proceso, podríamos decir, madura a la persona de Jesús, por parte de Jesús. Dice que crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Esto ocurre cuando tiene 8 días. 8 días hasta los 12 años. Es su infancia. Dice que crecía. Mirad, era el Hijo de Dios. Dios hecho hombre. Pero se hizo un niño. Y era un niño como todos los niños. Jesús no era un super niño, que ya no tenía que ir al colegio, no tenía que aprender a andar, no tenía que aprender a comer. Fue un niño como todos los niños. Tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a comer, tuvo que aprender a hablar y todo lo que tiene que aprender un niño. Eso es lo que está diciendo Lucas, que Jesús crecía. O sea, es muy importante para los padres pues el crecimiento de sus hijos. ¿De acuerdo? ¿A que sí? Que crezcan bien, que crezcan saludables, ¿de acuerdo? Y que a medida que tienen un poco de edad, pues que veamos que van creciendo. Cuando un niño no crece, inmediatamente le llevamos al médico. Yo voy a contar una anécdota. Cuando yo era jovencito, yo tenía complejo de bajito. Y yo estaba con mi madre continuamente, mamá, que yo no crezco, yo quiero ser más alto, quiero ser más alto. Y mi madre, ya crecerá, porque tiene muy pocos años, ¿no? Hasta el punto que era tan pesado que me llevó al médico. ¿Qué le pasa al niño? Mire, pues que dice que no crece. Ya crecerá. No, pero eso es lo que pasa con los niños, que quieren crecer, ¿no? No sé por dónde yo leí que por cada vaso de leche que te bebías crecías 1 milímetro. Eso, por cada vaso de leche que te bebas, de esos de tubo, de esos grandes, vas a crecer. Y yo me aficioné a la leche de que era chico. No, yo quería crecer. Y yo desde entonces tenía el hábito, por las noches, yo no me iba a dormir sin beberme mi vaso de leche. Ya luego lo dejé, ¿no? Luego leí, cuando era adulto, que la leche para los adultos no es buena. Yo no sé, eso todos los que están en este tema ahora de la alimentación. ¿Me entendéis? Pero es importante que uno crezca y que físicamente uno siga creciendo y haciéndose de un niño, de un bebé, que sea un niño y después que sea un adulto. Pero dice también que no solamente crecía de esa manera física, comer, andar, hablar, etcétera, sino que se fortalecía. ¿Qué quiere decir esto? No trata solamente del crecimiento físico, sino el crecimiento como persona, ¿de acuerdo? En todo el ser de Jesús. Emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, iba fortaleciéndose, iba haciéndose cada vez más fuerte, desde que tenía 8 días hasta que tuvo 12 años. Y tan fuerte se hizo que a los 12 años era capaz de mantener una conversación teológica con los doctores de la ley de aquel tiempo. ¿No? Es lo que queremos hacer con los niños de Guambalán y en la estación. Que cuando tengan 12 años, ellos puedan hacer una reflexión de su fe y de sus convicciones. Bueno, es que es interesante. O sea, muchas veces, es que hay niños, gente que está en la universidad y todavía no sabe leer y escribir. Todavía tiene un montón de faltas de ortografía en la universidad. Y Jesús ya con 12 años demuestra un conocimiento, una educación, una madurez tremenda, hasta el punto de mantener un debate, un diálogo y preguntar. Importante eso de preguntar, y Jesús quería saber. Y les preguntaba a los doctores de la ley acerca de cuestiones que él estaba sintiendo, ¿de acuerdo? Así que se fortalecía. Y dice también que se llenaba de sabiduría. Mirad, según la Biblia, sabiduría no es conocimiento. Según la sociedad actual, una persona muy lista es aquella que sabe mucho. Pero muchas veces el saber no va unido a la vida. Y puede haber gente que sepa mucho y que sea una mala persona. ¿O no?
sabe muchísimo, tiene 20 doctorados, pero es una mala persona. Ese concepto en la visión judía de la sabiduría no encaja. O sea, no puede ser que una persona que tiene sabiduría sea una mala persona. ¿Por qué? Porque el conocimiento siempre tiene que ver con la vida y con las acciones. Por lo tanto, una persona sabia no es aquella que sabe mucho aquí, sino una persona que vive de acuerdo a aquello que conoce, a aquello que sabe. ¿De acuerdo? Dice aquí que Jesús crecía en sabiduría. Bien, ¿cómo puede un niño de 12 años, de 8 días hasta 12 años, crecer en sabiduría? Pues conociendo la Escritura. ¿Y quién le enseñó a Jesús la Biblia? Pues sus padres. José y María eran gente completamente creyente, obediente, coherente. Y fue transmitiendo a Jesús desde que tenía 8 días, lo vamos a ver ahora, lo que la Biblia decía. Estrella todavía no puede coger un libro porque todavía no sabe leer. Tiene que crecer para poder leer, pero los padres tienen la responsabilidad de enseñar a Estrella la palabra de Dios, como hicieron José y María con el propio Jesús. Y dice que la gracia de Dios era sobre él. ¿De acuerdo? De los 12 años y el suceso que vemos en el templo, no sabemos mucho. O sea, después de conocer lo que pasa en el templo, que se pierde, que los padres lo encuentran discutiendo con los doctores de la ley, ya no sabemos nada hasta que Jesús tiene 30 años y hace su aparición pública. De hecho, en el Evangelio de Lucas ya lo siguiente que aparece ahí es que Juan el Bautista aparece y bautiza a Jesús cuando ya es adulto. ¿De acuerdo? No sabemos nada. Pero sí nos dice Lucas que siguió creciendo en sabiduría y en conocimiento. Estaba sujeto a sus padres. Aquí añade ya cosas muy interesantes. Dice que estaba sujeto a ellos. María guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Por lo tanto, la idea aquí de estar sujeto a ellos es que Jesús ya tenía capacidad y responsabilidad para respetar a sus padres. Todavía un bebé con 8 días no sabe lo que es eso de respetar a un padre. ¿A qué no? Sí, puede empezar a obedecer a un padre porque el padre le dice, eso no, pero ¿me entendéis? Todavía podríamos decir, no tiene la edad suficiente para entender todos estos conceptos. Pero según lo que he dicho antes, Jesús con 13 años ya era responsable delante de la ley judía de honrar a su padre y a su madre y de respetarlos. Así que después de ese suceso en que se pierde, dice que se sometió a ellos siendo Dios. Tendría que haber sido al revés. Tienen que ser mis padres los que me honren a mí, que soy el Hijo de Dios. Pero fue Él el que se sometió a sus padres y obedeció a sus padres, a pesar de ser quien era. Y dice Lucas que Jesús crecía en sabiduría. O sea, seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Seguía creciendo físicamente. Evidentemente, hemos dicho, en la primera mención que hace de él, tiene 8 días, de 8 a 12 tiene que seguir creciendo físicamente, pero de 12 hasta 30 también. Pero no sé si habéis notado que hay aquí un cambio en el orden de lo que Jesús experimenta en su crecimiento. Al principio, cuando tiene 8 días, se habla de que crecía primero físicamente, pero cuando tiene 12 años en adelante, ya eso no es tan importante, sino que pone primero que crecía en sabiduría. Crecía en sabiduría, porque eso era lo más importante en esa etapa de su vida. Primero crecía en sabiduría y luego en estatura, porque esto era una prioridad. Queremos que nuestros hijos crezcan físicamente, pero deberíamos querer también que lo hagan espiritualmente. Y a medida que van creciendo físicamente, que crezcan más y más como Jesús espiritualmente. Por eso Lucas pone primero que ya de 12 años en adelante era
más importante el énfasis en que creciera espiritualmente que físicamente, aunque también lo era. Y la gracia de Dios, dice, ¿qué quiere decir esto? El favor divino estaba con él, pero dice que también con los hombres. Jesús tenía el favor de Dios, pero Jesús al mismo tiempo tenía gracia con los hombres. ¿Qué es la gracia? La gracia es tratar a los demás bien, incluso cuando no lo merezcan. Eso es la gracia. O sea, tratar a los demás bien, incluso aunque no lo merezcan. No lo merecen. Por lo tanto, el trato que tú les das a esa persona no lo das porque lo merezcan. ¿De acuerdo? Si lo das aún sin merecerlo, los tratas con favor y los tratas con gracia, como Dios hace con nosotros. La gracia de Dios para con nosotros significa eso, que no mereciendo el amor de Dios, Dios nos ama como un padre ama a su hijo, independientemente de lo que el hijo haga, ¿no? Eso es el amor gracioso, no gracioso en el sentido de la gracia, sino el amor que da a pesar de que no sea devuelto el favor. Entonces, de alguna manera, la gracia de Dios estaba con Jesús, pero al mismo tiempo la gracia de Jesús estaba con los hombres, lo cual quiere decir que Jesús era un niño que se llevaba bien con la gente y que trataba bien a la gente, ya siendo niño. Amigo, eso es otra lección para los padres, que sí. Entre otras cosas, quisiéramos que nuestros hijos no sean unos macarras que vayan por ahí peleándose con todo el mundo, ¿no? Queremos que nuestros hijos se lleven bien con la gente y traten a la gente con generosidad, ¿no? Con respeto. Eso es gracia. Pues eso es lo que ya vemos en Jesús con 12 años, que tenía favor también con los hombres. Así que estos son buenos objetivos, Emmanuel, Richeli, para vosotros como padres con estrella, ¿de acuerdo? Que crezca sana y fuerte, que se llene de sabiduría, que la gracia de Dios esté con ella, su favor, y que también ella sea una persona que a medida que va creciendo exprese gracia y favor para con las personas con las que se relacione, con su hermana, y si vienen más hermanos que se... No, esto es... Los padres quieren que los hijos no se peleen, que se lleven bien, ¿no? Que se traten con favor y con gracia. Pues eso es lo que quiere un padre. No hay mejor cosa para un padre que ver que sus hijos se llevan bien, ¿o no? Los que son padres, ¿a que sí? Pues eso es lo que vemos. Crecer en favor con los hombres también. Y ahora, desde la infancia hasta la preadolescencia, ahí añade Lucas que no solamente hacía eso, sino que estaba sujeto a sus padres y le obedecían. Obedecía a Jesús de niño a sus padres. Otra cosa necesaria en la sociedad en la que vivimos. Ya los hijos no respetan a los padres. Hay un mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y si no sabes qué hacer con tu hijo, no sabes qué tendrías que enseñar, enséñale eso, a respetarte. Porque si te respeta a ti, respetará a los demás, ¿entendéis? Pero lo vemos ya esto aquí en la vida de Jesús. Estaba sujeto a sus padres y eso implica obedecer a sus padres. Crecía en sabiduría y también en gracia de Dios. Y eso es lo que pasa en la vida de Jesús. Una persona plenamente que crece, que se desarrolla físicamente y espiritualmente, lleno de sabiduría práctica que se hace visible en su relación con sus padres cuando les honra y los obedece, y también con los demás, porque también crecía en gracia y favor para con los hombres. Pero ahora, eso por parte de Jesús. Pero ahora vamos a ver por parte de los padres, porque esto es realmente el secreto. ¿Qué es lo que hicieron los padres para que Jesús fuese de esa manera cuando todavía era un niño? ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, decir que por parte de los padres hay un padre que está por encima de los padres. Los cristianos lo entendemos así. Las personas mejor que no tienen esta fe dicen, bueno, yo soy padre y este es mi hijo. Y ya por encima de mí no hay nadie. Por lo tanto, si no hay nadie, estás solo. Todo depende de ti. Porque no hay nadie.
y no quieres que haya nadie, porque el padre es la última autoridad, ¿no? Pero un cristiano dice, vamos, yo soy padre, tengo responsabilidad, pero yo entiendo que por encima de mí, como padre, hay otro padre mejor que yo, que es Dios, que es mi padre. ¿A que sí? Y aunque mi padre no lo haya hecho bien, hay uno que siempre lo ha hecho bien, que es Dios, que es mi padre. Por lo tanto, aunque estamos hablando ahora de lo que hacen los padres, lo primero que debe hacer un padre es entender que Dios está detrás de ellos. Eso es la presentación. Es un acto también, entre otras cosas, en los que los padres reconocen, Señor, lo vamos a hacer lo mejor que podamos. Y eso es lo que hace un padre, ¿eh? Hijo, si no, cuando tengáis hijos, veréis que lo vais a hacer igual que vuestros padres, lo mejor que podáis, ¿de acuerdo? Pero eso es lo que hace un padre, es decir, vamos a hacer lo mejor que podamos. Pero reconocemos que allí donde nosotros no llegamos, Dios está, ¿entendéis? Y eso también es un descanso. O sea, venís aquí con una niña que no sabemos qué va a ser de ella ni qué va a ser el mundo en el que viva, pero o sea, tenemos la confianza como padres cristianos de que Dios está por encima y la va a cuidar tal como Él lo va a hacer, ¿me entendéis? Entonces esa visión de que por encima de los padres hay un Padre con mayúsculas que es Dios Padre, y eso es lo que José y María primero entendían. El cuidado y la gracia de Dios estaba con Jesús, además del cuidado de José y de María como padre, ¿vale? Pero Lucas, después de decir eso, nos deja de una manera un poquito velada, porque hay que descubrirlo, ahí entre los entresijos del pasaje, el papel que los padres, José y María, tuvieron en la vida de Jesús desde que nació hasta que se hizo adolescente o preadolescente y la vida adulta. Mirad, vamos a ir al papel de los padres aquí. Hasta los 8 días, dice en el versículo 21, cumplidos los 8 días, para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús, el cual le había puesto el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. 2 cosas vemos ya. Una, circuncidar al niño. En segundo lugar, presentarlo al Señor. Versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Versículo 24, para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Así que vemos aquí, en este pasaje, que se repite mucho conforme, como está escrito, y conforme a lo que se dice en la ley de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que esos padres estaban completamente ajustados a lo que decía la Biblia. ¿A que sí? Hicieron conforme a lo que dice la Biblia. No conforme a lo que dice el libro último que he leído. No con lo que dice el psicólogo de moda que ahora propone, ¿me entendéis? Lo que hicieron era conforme a lo que dice la Biblia. Pero lo hicieron porque conocían lo que dice la Biblia. Si no conocen lo que dice la Biblia, no hubieran hecho conforme a lo que dice la Biblia. ¿De acuerdo? Y vemos aquí que hicieron 3 cosas que eran cosas que había que hacer con un niño de 8 días. No sabía que la Biblia decía que ya con un niño de 8 días nos vamos a esperar un poco más. No. A los 8 días hay que hacer esto. ¿Vale? Entonces hicieron 3 ceremonias aquí. Primero, conforme a la palabra de Dios, dice que le circuncidan. Esto era un símbolo que se hacía como incorporación al pueblo de Dios. O sea, al hacer eso, estaban reconociendo públicamente que ese niño era judío, que pertenecía a la sociedad judía, la circuncisión. Le ponían el nombre, ¿veis? El nombre, Jesús, ya era un nombre que había sido dado por Dios a través del ángel que anunció a María que iba a quedarse embarazada y que el nombre del niño, ahí los padres no pueden elegir el nombre. Vosotros habéis elegido un nombre muy bonito para Estrella, pero en este caso el nombre de Jesús ya estaba preelegido. ¿Por qué? ¿Sabéis lo que significa Jesús? Dios salva. Dios salva. Entonces, el nombre de Jesús ya dice lo que ha venido a hacer, que es salvar. Entonces, le circuncidan con 8 días y le ponen el nombre. ¿De acuerdo? La segunda cosa, conforme a la palabra de Dios, le traen a Jerusalén para presentarlo al Señor. Eso fue a los 48 días. Mira, a los 8 días se circuncidaba al niño en su casa, en su ciudad,
Pero a los 40 días la mujer tenía que ir a Jerusalén para purificarse de todo el parto, de todo ese tema, y tenía que esperar 40 días para poder cumplir con lo que decía la ley. Por lo tanto, a los 48 días, en la vida de Jesús, sus padres le cogen en el carrito y le llevan a Jerusalén. Y no en autobús, ni en coche, ni nada, andando. ¿Sabéis cuántos kilómetros había de Belén hasta Jerusalén? 9 kilómetros. O sea, ¿tú te imaginas venir el domingo a la iglesia andando 9 kilómetros con tu hijo de 48 días? Es que hoy va a llover. Hoy está penoso. Nos quedamos en casa. ¿Entendéis? Es que vemos aquí una obediencia. 48 días tiene Jesús. Todavía tiene que ir 9 kilómetros su madre con el niño en brazos. Desde Belén, estaba cerca, hasta Jerusalén. Para cumplir con un requisito fundamental que exigía la ley de Dios que había que hacer. ¿De acuerdo? Esa es la segunda ceremonia. La tercera era conforme a la palabra de Dios, dice que ofrecen un par de tórtolas o 2 palominos. No sé si habéis escuchado esto alguna vez, pero en ese acto, la purificación de los padres, podríamos decir, después de que el niño había nacido, exigía ofrecer un sacrificio. Y podía ser un cordero, ¿entendéis? Algo así. Pero si eras muy pobre y no tenías recursos para pagarte un cordero, pues podías ofrecer un palomino, una paloma, como dice aquí. ¿De acuerdo? Lo cual quiere decir que los padres de Jesús eran pobres. A veces los hijos dicen, somos pobres, papá. Porque claro, te comparas con otras personas y dices, madre mía, nosotros somos pobres. Mira, Jesús sabe bien lo que es ser pobre. Sus padres no tenían recursos económicos para costearse, ¿de acuerdo? Conforme a la ley, pagar un cordero. Pero la ley ofrecía para los pobres la posibilidad de ofrecer algo tan sencillo y menos costoso como era una paloma. ¿De acuerdo? Así que todo eso lo hacen los padres cuando Jesús tiene 48 días. Cuando tienen 48 días. Y esto demuestra el conocimiento que tienen los padres de la palabra de Dios, la obediencia de los padres a lo que dice la palabra de Dios, y Jesús lo ve todo el tiempo. O sea, no esperes que luego tu hijo vaya a la iglesia, como Jesús subió a Jerusalén, si no te ve a ti ir a la iglesia. ¿Entendéis? O sea, a veces hay un padre, yo quiero venir a la iglesia por mis hijos. Y dice uno, pues malamente. Porque tus hijos van a ver que no lo haces por ti. O sea, tú tienes que venir a la iglesia por ti y que lo vean tus hijos. ¿De acuerdo? Y eso fue lo que hicieron José y María con Jesús. Después, versículo 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley, que fue cumplir con esos 3 ceremonias, dice que volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Esto quiere decir que de Belén, donde ellos habían subido con 48 días, ya José y María se mudan a Nazaret, donde Jesús viviría hasta la edad adulta. ¿Vale? Cambian de domicilio. En medio de esto está cuando van a Egipto porque tuvieron que huir, porque la matanza de los niños, Jesús tiene 48 días. Ahí entra todo lo que Herodes hizo de perseguir a los niños y José y María tienen que irse con Jesús a Egipto. Pero cuando vuelven ellos, entonces deciden irse a Nazaret. Mira, un detalle interesante aquí. Ellos empiezan a educarle desde que tiene 8 días. Antes, como decía, antes de los 8 días ya empiezan a educarle. O sea, no hay que dejar a los niños que sean grandes, que sean adultos, que puedan decidir por sí solos, que tomen las decisiones. Los padres tienen que transmitir a sus hijos lo que creen mejor para sus hijos, y en este caso los padres cristianos tienen que transmitir respetando a sus hijos, por supuesto, porque ellos tienen que ser adultos y tomar sus decisiones, pero un padre eso es lo que hace siempre, transmitir a su hijo lo mejor, ¿o no? ¿De acuerdo? Y nadie puede reprochar eso a un cristiano. Es que vos te estás enseñando a vuestros hijos estas cosas, claro, lo mismo que tú enseñas a los tuyos tus cosas.
Pero un padre siempre hace eso con sus hijos, enseñar sus cosas. Lo que ocurre es que las cosas que José y María enseñaban a Jesús eran las cosas del Señor. Las cosas del Señor. Bien, entonces ya se mudaron y crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia era con él. En todo esto vemos que los padres obedecen la palabra, conocen la palabra, y que ya Jesús, con 12 años, conoce la Escritura perfectamente para poder discutir con los fariseos allí en el templo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo es que Jesús tiene esa información, ese conocimiento? Vamos a leer un texto de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 al 9, que dice, lo ha leído José antes, pero esto era algo que estaba determinado que un padre hiciera con su hijo desde que era chico. Dice lo siguiente: estos pues son los mandamientos, los estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual paséis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho el Señor, el Dios de tu Padre. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor de todo corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón primero, y luego las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es lo que hicieron José y María con Jesús. Y cuando subían con el niño veía que sus padres iban a cumplir con algo que la ley les pedía como cristianos. En segundo lugar, vemos desde los 48 días a los 12 años. Dice en el versículo 41, capítulo 2, ese es un versículo aislado. ¿De acuerdo? Hasta aquí Jesús tiene 48 días. Pero aquí ya tiene un proceso de tiempo y vemos lo que hacen sus padres. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Amigos, lo que hemos visto antes era con motivo, el niño es un bebé, hay que hacer eso, pero los padres siguen haciendo eso toda su vida. Durante todo ese tiempo, dice aquí que los padres iban a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Había 3 fiestas que era de obligado cumplimiento asistir a Jerusalén y estar presente en ella. La Pascua, Pentecostés, y también había la fiesta de los tabernáculos. Mirad, interesante que los niños, los viejos, los enfermos, los esclavos y las mujeres no estaban obligados a subir a Jerusalén. Solamente estaban obligados a subir a Jerusalén los hombres que viviesen en un radio de 30 kilómetros. Si vivían más lejos, no tenías la obligación de subir a cumplir con esa fiesta presencial en Jerusalén. ¿Vale? Entonces, las mujeres no estaban obligadas a subir, los ancianos tampoco, los niños tampoco y los esclavos tampoco. Pero ¿sube María con su marido a la fiesta? ¿Sube? Dice ahí el texto que iban sus padres, no José solo. Bueno, niño, ve tú, yo me quedo en casa porque... no. Ve tú, yo me quedo en casa. De todas maneras, yo no estoy obligada a subir. Y Jesús también se queda aquí porque es un niño. ¿Me entendéis? Pero allá que iban, desde los 48 días hasta los 12 años, todos esos años, José, María y Jesús subían a Jerusalén. ¿Y sabéis qué distancia había ya de Nazaret, donde ahora viven, hasta Jerusalén? Pues ya no eran 9 kilómetros. Ya había 144 kilómetros. O sea, ¿es importante lo que Dios dice? Sí. ¿Te pesan 9 kilómetros? Sí. Con el tiempo que hace llevar al niño. ¿Y te pesan 144? Bueno, yo ya eso ni me lo pienso. Además, no soy responsable de subir porque como vivo más allá de 30 kilómetros, pues no hace falta que suba. Pero ellos subieron, aún estando a 144 kilómetros de distancia de Jerusalén, lo cual demuestra
La obediencia de José, la coherencia de José y el conocimiento de José y de María de lo que la palabra de Dios decía en relación a la educación de los hijos. Mira, si tú quieres que tu hijo venga a la iglesia, ven tú a la iglesia. Cuando nieve, cuando truene, cuando sea. Coge el capazo del niño y tráelo contigo a la iglesia. Eso fue lo que hizo José y María con Jesús. ¿Vale? Eso fue lo que hicieron José y María con Jesús. Con 7 días, con 8 días, con 48 días, lo llevaron en un viaje caminando de 9 kilómetros hasta Jerusalén para cumplir con lo que Dios decía. Así que, ¿vale? Mira, no hace falta que leamos 74 millones de libros. Hace falta 3 cosas, desde el punto de vista del ejemplo de José y de María. Que los padres conozcan lo que dice la Biblia, que los padres obedezcan lo que dice la Biblia y que sus hijos lo vean. ¿A que sí? Y que sus hijos lo vean, como Jesús lo vio. Y dice ahí que subieron como era su costumbre. O sea, subir a Jerusalén no era, bueno, hoy me viene bien, hoy podemos, pero mañana tenemos otros planes, ¿no? Hemos quedado con alguien, no sé qué. No, era una costumbre. Era algo que estaba integrado en su vida. O sea, ¿me entendéis, no? Si eso tu hijo no lo ve en ti, si Estrella no lo ve en vosotros, probablemente no esperéis que ella, porque va a reproducir lo que está viendo sus padres, ¿no? Lo mejor que los padres pueden hacer por sus hijos es que los padres sean coherentes, que los padres conozcan lo que dice la Escritura, obedezcan lo que dice la Escritura y que tus hijos lo vean. ¿Tú quieres que tu hijo sea generoso? Sé tú generoso. Lo van a ver. ¿Tú quieres que tu hijo se lleve bien y resuelva los problemas que ven? Haz tú lo mismo. ¿Tú quieres que tu hijo venga a la iglesia? Ay, es que un adolescente está muy rebelde, yo quisiera que viniera a la iglesia, pero si tú estás perdido. ¿Tú quieres que tu hijo venga a la iglesia? Que él te vea a ti, que tú amas la iglesia. ¿Tú quieres que tu hijo lea la Biblia? Que te vea a ti leyendo la Biblia. ¿Me entendéis? Y así sucesivamente. 3 cosas. Conocimiento, la obediencia, aunque cueste, y la coherencia. Conocimiento de la palabra de Dios, obediencia a la palabra de Dios, aplicándola primero ellos a su vida, porque ellos fueron los que cumplieron con lo que Dios decía a ellos también, y enseñándola y transmitiéndola a sus hijos, como hicieron con Jesús. Y luego la coherencia de que Jesús veía la coherencia en sus padres. Así que, Emmanuel, Richard Lee, haced lo que hicieron José y María con Jesús. Haced eso con Estrella. ¿De acuerdo? Sabiendo que la gracia de Dios está con ella. ¿De acuerdo? Que no vais a ser perfectos, pero estáis en ello. Y queréis hacer lo que la palabra de Dios os pide a vosotros como padres. Que conozcáis la Escritura, que obedezcáis la Escritura y que seáis coherentes con lo que dice la Escritura. Y que Estrella y Sky lo vean. Amén. Pues que así sea. Vamos a tener una oración. Señor, te damos gracias porque tú nos has dejado en tu palabra el mejor libro para educar a nuestros hijos. Y Señor, te pedimos sabiduría para los que somos padres para seguir haciéndolo con tu ayuda y también para Emmanuel y Richeli, que ellos puedan también poner en práctica lo que esta mañana aquí hemos escuchado. Y gracias, Señor, porque tú estás como un buen padre ayudándonos y también bendiciendo y cuidando a nuestros hijos. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a llegar ya al momento preciso de la presentación. Voy a pedir a los papás que suban aquí delante. Bueno, ya hemos visto, para no cansaros y no ser repetitivos, que lo que estamos haciendo aquí en esta mañana no es algo que hacen los evangélicos, porque ellos creen estas cosas, ¿no? Sino que es algo que hicieron José y María con Jesús. Cuando tuvo
la edad que era necesaria tener, le subieron a Jerusalén para presentarle al Señor. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí no es un acto en el cual nosotros le vamos a poner el nombre, porque ya en este caso Dios os ha dejado a vosotros libertad para que le pongáis el nombre, por cierto, muy bonito, a vuestra hija, Estrella. No le ponemos el nombre, ya lo tiene. No le vamos a hacer miembros de la iglesia, porque eso lo tendrá que decidir ella, pero sí es un acto de agradecimiento al Señor, porque entendemos que los hijos son un regalo del Señor, ¿de acuerdo? Y que también dependemos del Señor para llegar donde nosotros no podemos llegar, ¿de acuerdo? Y en un sentido es llegar y decir, Señor, aquí estamos, Señor, es un regalo que tú nos concedes por un tiempo, Señor, ayúdanos a hacerlo bien, pero gracias que contamos con tu ayuda, ¿de acuerdo? Y así que vamos a intentar educarla en los caminos del Señor, pero ya, como decía, no le vamos a imponer ninguna religión, ni le vamos a cambiar el nombre, ni le vamos a hacer miembro de la iglesia. Ponte aquí, guapa, que te vean. Entonces, agradecemos al Señor este regalo. Los papás se comprometen públicamente a ser coherentes con su fe y transmitir esa fe delante de la iglesia a sus hijos, a sus hijas en este caso, y también demuestran una confianza en que Dios está con ellos, ¿de acuerdo? Por encima de vosotros como papá hay un papá perfecto y bueno que os va a ayudar y su gracia y su favor va a estar con Estrella, ¿de acuerdo? Así que dice el libro de Deuteronomio que esto era una acción que se hacía en el pueblo de Israel. Y entonces hay un texto donde se pide bendecir a los niños, ¿no? Y entonces el texto que se usaba es el siguiente. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre su corazón y les repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Así que tomáis ese compromiso de compartir, como José y María hicieron con Jesús, esa palabra de Dios cuando caminéis, cuando descanséis, cuando estéis en casa, cuando estéis en la calle, cuando te levantes, cuando te acuestes. Sí. Bueno, pues voy a dejar un momento que los padres digan algo, porque ellos querían decir unas palabras. Entonces vamos a escucharles y después pasamos ya a la presentación. ¿Quién va a hablar primero? Muy bien. Hola. Nada, darle gracias a Dios por mis dos niñas y pedirle a Dios que me guíe en el camino para que sus nombres estén escritos en el libro de la vida y poco más. Bueno, muchas gracias a todos por venir y al equipo de producción que se lo ha currado muy bien, la verdad. Un poquito de Estrella, ¿qué le podría decir? Es increíble. Es como me decía la médico, que ningún niño se parece a otro, cada quien es diferente, trae su propia personalidad y tal, y así ha sido. Ahora lo que queremos es que Dios nos dé fuerza porque tenemos un poquito de guerra en casa, porque, para no decir el nombre, ¿no? La primera ustedes saben que tenía todo el cariño y demás, y ahora tenemos que compartirnos, ¿no? Tenemos que repartir el amor para las dos. Nada, gracias a todos por venir y desde siempre nos hemos sentido acogidos en la iglesia y eso se agradece, ¿sabes? Muchísimas gracias. Michi, ¿le quiere decir algo? Hola. ¿Ya? Que quiere mucho a su hermanita, ¿no? Muy bien, bueno, pues deciros que estamos muy contentos de teneros aquí en la iglesia, en esta comunidad, como familia, que crezcáis en lo que hemos visto en sabiduría, en conocimiento, vuestras hijas. Y bueno, que también, en un sentido, los papás tampoco, aparte de tener la ayuda del Señor, tampoco están solos como comunidad, que tienen una familia aquí. Hay otros niños, los niños se relacionan, aprenden a llevarse bien con otros niños. O sea, la iglesia es un lugar también de crecimiento y de madurez para nuestros hijos. Así que
que ya sabéis que aquí estamos para lo que necesitéis, ¿vale? Entonces vamos a orar. Estrella Liano Valdez, que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz durante todos los días de tu vida. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por este acto, que es un acto de agradecimiento, también de confianza y descanso, también de compromiso contigo, Señor, y pedimos por los padres que les dé la sabiduría, la paciencia, el amor que sus hijas pues necesitan, Señor, y que ellos puedan también disfrutar de ellas y en la confianza de que tú les cuidas y que tú vas a dirigir y proteger sus vidas, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues nada, podemos sentarnos y vamos a escuchar una canción especial que el grupo ha preparado para ello.